Papá, vine a salvarte. Al escuchar esas palabras dentro del tribunal, Gabriel Santoro no pudo contener las lágrimas. Pero no lloraba por miedo ni por haber perdido su poderoso imperio inmobiliario. Lloraba porque frente a él estaba Camila, la niña sin hogar que había adoptado 15 años atrás y que pensó que se había marchado para siempre. Cuando todos le dieron la espalda y una traición estaba a punto de destruir su vida, la única persona que volvió para salvarlo fue aquella niña a la que un día decidió ayudar. Camila regresó con las pruebas que revelarían la verdad, demostrando que un acto de bondad puede volver años después cuando más lo necesitamos. Todo comenzó 15 años antes, en una fría noche de diciembre, cuando un hombre que tenía todo excepto felicidad encontró a una niña que cambiaría su destino para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La noche de diciembre cubría la Ciudad de México con un frío tranquilo. Las luces navideñas brillaban en las calles del centro histórico. Las familias caminaban juntas tomando chocolate caliente y el aroma de los tamales llenaba algunas esquinas cerca de la Alameda Central. Pero dentro de un elegante automóvil negro, Gabriel Santoro no sentía aquella calidez. A sus 40 años, Gabriel era fundador y presidente del Grupo Santoro, una de las compañías de hoteles y bienes raíces más importantes del país. Muchos admiraban su vida, una gran mansión, autos de lujo y una fortuna creada desde cero. Pero cada noche regresaba a una residencia silenciosa, donde nadie esperaba escuchar sus pasos. Durante años se convenció de que eso no importaba. Desde joven aprendió que las personas podían marcharse, pero el éxito permanecía. Por eso prometió nunca volver a depender de nadie. Aquella noche salía de una reunión complicada. Un empleado de muchos años había cometido un error, y Gabriel decidió despedirlo sin escuchar demasiadas razones. Los sentimientos no mantienen una empresa viva, dijo con frialdad. Las decisiones difíciles sí. Nadie respondió. Así era siempre con Gabriel. Todos lo respetaban, pero casi nadie se atrevía a contradecirlo. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, miró por la ventana. Vio parejas sonriendo, niños caminando con sus padres y vendedores compartiendo pequeñas conversaciones. Por alguna razón, esa noche todo parecía pertenecer a un mundo donde él nunca había entrado. Entonces vio a la niña. Estaba sentada cerca de la Alameda Central, protegida apenas por un pequeño techo. Tenía una mochila vieja entre sus brazos y observaba la calle en silencio. No lloraba, no pedía ayuda. Solo parecía intentar demostrarle al mundo que todavía podía resistir. Gabriel le indicó al chofer que detuviera el auto. Bajó del vehículo con la seguridad de un hombre acostumbrado a resolver los problemas de la única forma que conocía: con dinero. ¿Dónde está tu familia?, preguntó. La niña levantó la mirada. Sus ojos no tenían miedo, sino una madurez extraña para alguien tan joven. No tengo una, respondió. Gabriel quedó en silencio unos segundos. Después sacó varios billetes de su abrigo y se los ofreció. Toma, compra comida caliente y busca un lugar seguro. La niña miró el dinero. Luego miró a Gabriel y se lo devolvió. No lo quiero, señor. Él frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara algo suyo. ¿Entiendes cuánto dinero hay aquí? Sí. Entonces, ¿por qué no lo aceptas? La niña respiró profundo. Porque usted no está viendo a una persona. Está viendo un problema que quiere arreglar rápido para poder volver tranquilo a su casa. Gabriel no supo qué decir. Había negociado con empresarios importantes y enfrentado decisiones difíciles durante años, pero una niña de 10 años acababa de dejarlo sin respuesta. ¿Cómo te llamas? Camila Reyes. Camila, solo intento ayudarte. Ella bajó la mirada hacia la calle.
No necesito dinero para que usted se sienta mejor. Necesito que alguien recuerde que sigo siendo una persona. Aquella frase permaneció en la mente de Gabriel, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no veía su dinero, su apellido ni su poder. Solo veía al hombre detrás de todo eso. Esa noche no volvió directamente a su mansión. Llevó a Camila a una pequeña cafetería cercana para que pudiera comer algo caliente. Ella habló poco, pero Gabriel conoció partes de su historia. Una madre que ya no estaba, un padre que se había ido, y muchos años sintiendo que ningún sitio era realmente un hogar. Al principio pensó que aquello sería una simple buena acción, una noche diferente, una ayuda temporal que pronto olvidaría. Pero los días pasaron, y, mientras caminaba por los largos pasillos de aquella mansión silenciosa, seguía escuchando la misma frase. No necesito que me dé dinero. Necesito que recuerde que soy una persona. Gabriel había construido lugares donde miles de personas podían descansar. Pero él mismo no sabía qué significaba volver a un verdadero hogar. Había creado una compañía admirada por muchos, pero casi nadie se acercaba a él sin miedo. Y entonces comenzó a entender algo que jamás había considerado. Quizá aquella noche no encontró a una niña esperando ser salvada. Quizá encontró a la única persona capaz de enseñarle cómo salvarse a sí mismo. Durante los primeros días después de conocer a Camila Reyes, Gabriel Santoro intentó convencerse de que simplemente estaba haciendo lo correcto. Le consiguió ropa nueva, una habitación cómoda y la oportunidad de estudiar en una buena escuela. Para cualquier persona, parecía que aquella niña finalmente tenía todo lo que necesitaba. Pero Camila podía notar algo que Gabriel todavía no comprendía. Una noche, mientras cenaban en la residencia Santoro, Gabriel se dio cuenta de que ella estaba más callada de lo normal. ¿No te gusta algo?, preguntó. Camila negó con la cabeza. La comida está bien. Entonces, ¿qué sucede? La niña miró alrededor. La mesa elegante, las paredes perfectamente decoradas y aquellos espacios donde, a pesar de tenerlo todo, apenas se escuchaban sus propias voces. «Esta casa es muy bonita», dijo suavemente. Gabriel pensó que era un cumplido, pero Camila continuó. «Aunque una casa bonita no siempre significa que sea un hogar». Aquellas palabras quedaron flotando en el silencio. Durante toda su vida, Gabriel había trabajado para conseguir precisamente eso. Un lugar que demostrara que había triunfado. Nunca se había detenido a pensar si realmente había felicidad dentro de esas paredes. Con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar. Al principio, Gabriel seguía tratando la paternidad como si fuera una responsabilidad empresarial. Organizaba horarios, elegía las mejores escuelas, y se aseguraba de que nada material le faltara a Camila. Pero ella no necesitaba un presidente, necesitaba un padre. Y poco a poco, Gabriel empezó a aprender. Aprendió que llegar temprano a cenar podía ser más importante que cerrar un contrato millonario. Aprendió que escuchar una pequeña historia sobre el día de su hija podía significar más que revisar 100 informes. Aprendió que algunas personas no buscaban su dinero, sus contactos ni su apellido. Solo necesitaban su presencia. Los empleados del Grupo Santoro también comenzaron a notar el cambio. El hombre que antes caminaba por los pasillos sin detenerse, empezó a recordar nombres. Comenzó a preguntar por las familias de quienes trabajaban con él. Por primera vez en muchos años, algunos dejaron de verlo únicamente como un jefe. Empezaron a ver a una persona. Pero no todos observaban esa transformación de la misma manera. Esteban Duarte, el amigo más antiguo de Gabriel y director financiero del grupo, miraba aquellos cambios en silencio. Durante años había estado a su lado. Habían levantado la empresa juntos desde los primeros días. Pero mientras Gabriel se convertía en el rostro del éxito,
Esteban sentía que su propio esfuerzo permanecía olvidado detrás de ese nombre. Aún así, frente a todos mantenía la misma sonrisa tranquila. «Me alegra verte cambiar, Gabriel», decía. «Siempre estaré de tu lado». Gabriel confiaba completamente en él. Era casi como un hermano. Pero Camila percibía algo que no podía explicar. Desde pequeña había aprendido a observar los pequeños detalles de las personas. Había aprendido que una sonrisa no siempre mostraba todo lo que alguien guarda dentro. Una tarde, después de ver a Esteban salir del despacho de su padre, Camila se quedó pensativa. «Papá», dijo, «¿Esteban alguna vez te dice cuando cree que estás equivocado?» Gabriel sonrió. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque siempre está de acuerdo contigo. Eso es porque confía en mí». Camila guardó silencio unos segundos. Después respondió. «A veces, alguien que nunca te contradice, no necesariamente te está protegiendo». Gabriel soltó una pequeña risa. No porque quisiera burlarse de ella. Simplemente pensó que era la preocupación de una niña que aún estaba aprendiendo cómo funcionaba el mundo. «Esteban estuvo conmigo cuando no tenía nada. Nunca me traicionaría». Camila no insistió. Pero algo dentro de ella le decía que había una parte de Esteban que permanecía oculta para los demás. Los años continuaron pasando. La niña que llegó a la vida de Gabriel con una mochila vieja se convirtió en una joven inteligente y decidida. Y el hombre que una vez creyó que no necesitaba a nadie, descubrió que cada noche esperaba escuchar una voz llamándolo «papá». Gabriel había cambiado más de lo que imaginaba. Pero todavía había una lección que la vida estaba esperando enseñarle. Incluso la confianza más fuerte puede ponerse a prueba. Y, a veces, la herida más profunda no viene de un enemigo declarado. Viene de alguien a quien alguna vez consideramos familia. Los años pasaron más rápido de lo que Gabriel Santoro hubiera imaginado. La pequeña niña que una noche encontró cerca de la Alameda Central ya no era aquella Camila que abrazaba una mochila vieja para sentirse segura. Ahora era una joven de 18 años con sueños propios, una mente brillante y la misma capacidad de decirle la verdad que tenía desde niña. Para Gabriel, verla crecer era una mezcla de orgullo y miedo. Durante mucho tiempo creyó que perder dinero era lo peor que podía sucederle a una persona. Pero ahora entendía que existía algo mucho más difícil: ver partir a alguien que amaba. Una tarde, Camila entró en su oficina con una carta en las manos. Gabriel reconoció inmediatamente su expresión. Era la misma mirada decidida que tenía cuando era niña. «Me aceptaron en la universidad», dijo ella. Gabriel sonrió. «Eso es maravilloso», pero Camila permaneció seria. «Está fuera de la ciudad, papá. Quiero estudiar derecho». El silencio apareció entre los dos. Una parte de Gabriel quiso pedirle que se quedara. Quiso protegerla como aquella primera noche. Pero había aprendido algo importante. Amar a alguien no significa encerrarlo a tu lado. Significa darle libertad aunque duela. «Entonces tienes que ir», respondió. Camila lo abrazó. «Volveré». Gabriel creyó esas palabras. Pero los años siguientes fueron más silenciosos de lo que esperaba. Las llamadas comenzaron a ser menos frecuentes. Los mensajes más cortos. Camila siempre parecía ocupada. Y aunque Gabriel jamás lo decía, cada vez que recorría aquella residencia silenciosa, recordaba cómo era su vida antes de que ella llegara. El miedo que pensaba haber superado volvió lentamente. El miedo de que, al final, incluso las personas más importantes podían marcharse. Lo que Gabriel no sabía era que la distancia de Camila tenía una razón. Durante sus estudios, ella comenzó a revisar pequeños detalles que había notado desde joven. Documentos extraños, decisiones financieras difíciles de explicar, movimientos dentro del grupo Santoro que siempre parecían conducir hacia una misma sombra. Esteban Duarte. Camila sabía que una sospecha no era suficiente.
Si hablaba demasiado pronto, Esteban podría ocultar todo, y Gabriel jamás conocería la verdad. Necesitaba pruebas. Así que hizo lo más difícil: alejarse del hombre que consideraba su padre para poder protegerlo. Mientras tanto, Esteban continuaba actuando como el amigo perfecto. Cada mañana entraba a la oficina de Gabriel con la misma sonrisa. «No te preocupes, yo me encargo de todo». Y Gabriel confiaba, porque después de tantos años, Esteban era la última persona de quien sospecharía. Pero detrás de esa amistad había un resentimiento que había crecido en silencio. Esteban estaba cansado de escuchar el nombre Santoro en todas partes, cansado de sentir que siempre estaba detrás de Gabriel, como si todos sus esfuerzos fueran invisibles. Poco a poco preparó cada pieza: documentos, firmas, decisiones manipuladas, todo diseñado para que, cuando llegara el momento, solo una persona pareciera culpable: Gabriel Santoro. 7 años después de que Camila dejara la casa para estudiar Derecho, y 15 años después de aquella primera noche en la Alameda Central, la vida que Gabriel había construido comenzó a derrumbarse. Primero llegaron las preguntas, después las acusaciones. Finalmente, las personas que alguna vez buscaron estar cerca de él empezaron a alejarse. Algunos empleados dudaron. Viejos conocidos dejaron de responder sus llamadas. La prensa habló del hombre poderoso que posiblemente había engañado a todos. Pero nada de eso dolió tanto como mirar la antigua habitación de Camila y preguntarse si ella también había decidido no regresar. La noche antes del juicio, Gabriel permaneció solo en su hogar. El lugar que antes representaba todo lo que había conseguido, ahora estaba lleno de recuerdos y preguntas sin respuesta. Por primera vez en muchos años, tuvo miedo. No de perder su empresa, no de perder su dinero, sino de descubrir que quizás siempre tuvo razón cuando pensaba que todos terminaban marchándose. Al día siguiente, Gabriel entró al tribunal sabiendo que todas las pruebas estaban en su contra. Esteban observaba desde lejos, tranquilo, convencido de que después de tantos años, finalmente tendría aquello que siempre creyó merecer. Nadie esperaba un cambio. Nadie esperaba una sorpresa. Pero mientras el juez revisaba los documentos del caso, un avión acababa de aterrizar en la Ciudad de México. Una mujer joven caminó por el aeropuerto con una carpeta de cuero entre las manos. Dentro llevaba años de investigación, años de sacrificio, y una promesa que nunca había olvidado. Camila Reyes había vuelto. Durante muchos años, Gabriel Santoro creyó que la peor sensación del mundo era no tener nada. Pero sentado en aquella sala del tribunal, rodeado de cámaras, abogados y personas que alguna vez dijeron respetarlo, entendió que existía algo mucho más doloroso: tenerlo todo y ver cómo desaparecía poco a poco. El nombre Santoro, que durante años había representado éxito y esfuerzo, ahora estaba rodeado de dudas. Algunos lo miraban como si ya fuera culpable. Otros simplemente evitaban mirarlo. Gabriel permanecía en silencio. No porque no tuviera miedo, sino porque estaba cansado de intentar demostrar quién era ante personas que ya habían decidido dejar de creer. Al otro lado de la sala, Esteban Duarte observaba con una expresión tranquila, la misma expresión del amigo que durante décadas había estado sentado frente a él tomando café y hablando del futuro. Gabriel todavía no podía entenderlo. De todas las personas del mundo, ¿por qué tenía que ser él? Cuando el juicio comenzó, los documentos aparecieron uno tras otro. Contratos, movimientos financieros, firmas. Todo parecía señalar a Gabriel. Cada prueba era como una pieza perfectamente colocada para destruirlo. Porque eso era exactamente lo que Esteban había preparado durante años. Una trampa construida con paciencia. El abogado de Gabriel intentaba defenderlo, pero incluso él sabía que algo faltaba.
una prueba, una respuesta, algo que cambiara la historia. Pero nada llegaba. Por primera vez desde que era joven, Gabriel sintió que ya no tenía el control. Miró sus propias manos. Las mismas manos que habían construido una empresa desde cero, ahora no podían defender lo único que realmente importaba, la verdad. Y en medio de aquel momento, no pensó en su empresa, ni en su fortuna. Pensó en Camila. Se preguntó dónde estaría, si habría escuchado las noticias, si tal vez estaba decepcionada de él. Lo que más le dolía no era perder todo lo que tenía. Era imaginar que la única persona que realmente lo conocía también había dejado de creer en él. Entonces las puertas de la sala se abrieron. Al principio nadie entendió lo que ocurría. Una mujer joven entró con pasos firmes, llevando una carpeta de cuero entre sus manos. Gabriel tardó solo unos segundos en reconocerla, aunque habían pasado años. Aunque ya no era aquella niña pequeña que encontró una noche de diciembre. Sus ojos seguían siendo los mismos. Camila, susurró. Ella miró a su padre, y por un instante, todo el ruido alrededor desapareció. Después caminó junto a su abogado hacia el estrado. El defensor tomó la palabra con seguridad. Señoría, presentamos nuevas pruebas documentales que pueden cambiar el rumbo de este caso. Por primera vez en muchos años, la seguridad desapareció del rostro de Esteban. La pluma que sostenía entre sus dedos cayó sobre la mesa. Su sonrisa tranquila desapareció mientras observaba aquella carpeta. Porque en ese momento entendió algo. Había pasado años preparando una forma de destruir a Gabriel. Pero nunca imaginó que aquella niña que él ignoraba sería quien encontraría la verdad. Camila abrió la carpeta. Durante los siguientes minutos mostró todo lo que había descubierto. Los documentos alterados, las fechas modificadas, las decisiones que nunca habían sido aprobadas realmente por Gabriel. Cada prueba llevaba hacia una sola persona. Esteban Duarte. La sala quedó en silencio. Gabriel miró al hombre que consideraba su hermano. ¿Por qué?, preguntó con la voz rota. Por primera vez, Esteban dejó caer la imagen del amigo perfecto. Porque toda mi vida estuve a tu lado, Gabriel. Pero todos solo veían tu nombre. Sus palabras no estaban llenas de arrepentimiento. Estaban llenas de años de resentimiento guardado. Gabriel entendió entonces algo doloroso. Había aprendido a desconfiar de todos, pero terminó confiando ciegamente en la persona equivocada. Después de revisar las nuevas pruebas, la verdad finalmente salió a la luz. Gabriel Santoro no era el hombre detrás del engaño. Era la persona que había sido traicionada. Pero cuando todos esperaban verlo celebrar, Gabriel permaneció sentado. Porque recuperar su nombre no borraba lo que había perdido en el camino. Más tarde, cuando la sala quedó casi vacía, Gabriel se acercó lentamente a Camila. Había imaginado muchas veces ese momento, pero ahora no sabía qué decir. Pensé que te habías ido para siempre, confesó. Camila negó con la cabeza. Nunca me fui, papá. Gabriel la miró con sorpresa. Durante todos estos años pensé que querías alejarte de mí. Ella sostuvo su mano. Me alejé porque necesitaba encontrar la verdad. Si Esteban sabía que estaba investigando, habría destruido las pruebas. Gabriel bajó la mirada. El hombre que durante años creyó saberlo todo, no había visto el sacrificio más grande que alguien hacía por él. Perdóname, dijo. Camila sonrió suavemente. No regresé para salvar tu empresa. Gabriel levantó la mirada. Entonces ella terminó. Regresé para salvar al hombre que una noche decidió darme una familia. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel Santoro dejó de sentirse solo, porque entendió que una familia verdadera no es aquella que nunca se separa. Es aquella que incluso después del silencio, la distancia y los años difíciles, siempre encuentra el camino para volver. Después de que la verdad salió a la luz,
Muchas personas pensaron que Gabriel Santoro volvería a ser el hombre de antes, el hombre poderoso, el empresario que caminaba por los pasillos del Grupo Santoro mientras todos guardaban silencio, el hombre que nunca mostraba debilidad. Pero estaban equivocados, porque la persona que salió de aquel tribunal ya no era la misma. Gabriel recuperó su nombre, recuperó su compañía, recuperó el respeto de muchas personas. Sin embargo, entendió algo que nunca había comprendido. Recuperar cosas no significaba recuperar los momentos perdidos. Durante días pensó en todo lo ocurrido. La traición de Esteban le había dolido profundamente, pero también le mostró una verdad que durante años no quiso aceptar. El problema no fue solo confiar en la persona equivocada. El problema fue confundir durante demasiado tiempo el respeto con el miedo. Una mañana regresó al edificio principal del Grupo Santoro. Los empleados estaban nerviosos. Muchos esperaban al antiguo Gabriel, el jefe que castigaba errores, el hombre que exigía respuestas, pero pocas veces escuchaba razones. Pero cuando entró en la sala de reuniones, hizo algo que nadie esperaba. Ofreció una disculpa sincera ante su equipo. Durante mucho tiempo pensé que una buena empresa necesitaba personas que obedecieran, dijo mirando a sus trabajadores. Pero ahora entiendo que necesitaba personas que confiaran. La sala quedó en silencio, pero no era el silencio del miedo. Era el silencio de personas que finalmente estaban viendo más allá del apellido Santoro. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. No ocurrió de inmediato. Una disculpa no podía reparar años de distancia, pero Gabriel empezó a demostrarlo con acciones. Transformó poco a poco la compañía. Escuchó a personas que antes no tenían voz. Creó programas de apoyo para sus empleados. Y decidió ayudar a niños que, como Camila años atrás, necesitaban algo más que dinero. Necesitaban sentir que alguien creía en ellos. Pero el cambio más grande ocurrió dentro de su propia vida. La mansión Santoro dejó de ser solo una residencia elegante. Por primera vez, comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Las mañanas tenían conversaciones. Las noches ya no estaban llenas de silencio. Y Gabriel finalmente tenía un lugar al que deseaba regresar. Una tarde, mientras compartía café de olla con Camila, observó a la joven frente a él. Todavía parecía increíble. La niña que encontró sola en una noche fría era ahora la persona que lo había protegido cuando perdió todo. «Hay algo que nunca entendí», dijo Gabriel. Camila sonrió. «¿Qué cosa? Después de conocer mis errores, ¿por qué luchaste tanto para ayudarme?» Camila permaneció callada unos segundos. Después respondió. «Porque una noche, cuando nadie me eligió, tú sí lo hiciste». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Durante años creyó que él había cambiado la vida de Camila. Pero ahora sabía que ella también había cambiado la suya. «Yo no sabía cómo ser padre», admitió. Camila sonrió. «Lo sé». Gabriel soltó una pequeña risa. ¿Tan evidente era? Mucho. Los dos rieron. Una risa sencilla. Una de esas que Gabriel nunca tuvo cuando solo intentaba demostrar que había triunfado. Después de unos segundos, Camila habló de nuevo. «Pero aprendiste, papá. Eso es lo importante». Aquellas palabras significaban más que cualquier premio recibido en su vida, porque venían de la única persona que había conocido sus errores y aún así decidió quedarse. Semanas después, mientras la ciudad comenzaba otra vez a prepararse para diciembre, Camila le pidió acompañarla a un lugar. No le dijo a dónde iban. Gabriel aceptó. Mientras el automóvil avanzaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, empezó a reconocer el camino, los edificios, las calles, los recuerdos. Y cuando finalmente llegaron, quedó en silencio. Frente a él estaba la Alameda Central, el mismo lugar donde 15 años atrás
Creyó encontrar a una niña que necesitaba ayuda. Pero ahora entendía la verdad. Esa noche no solo cambió el destino de Camila, también cambió el suyo. La Alameda Central seguía teniendo el mismo encanto de aquella noche de diciembre 15 años atrás. Las luces iluminaban los árboles, las familias caminaban por los senderos, y el aroma del chocolate caliente volvía a mezclarse con el aire frío de la ciudad. Para muchas personas, era solo un parque. Pero para Gabriel Santoro y Camila Reyes era el lugar donde dos vidas completamente distintas cambiaron para siempre. Gabriel permaneció unos segundos observando aquel sitio. En su memoria todavía podía ver a una niña sentada bajo un techo, abrazando una mochila vieja y tratando de demostrar que podía enfrentar el mundo sola. También podía recordar al hombre que él era entonces, un hombre con una gran fortuna, pero con un corazón vacío. No puedo creer que hayan pasado 15 años, dijo Gabriel. Camila sonrió. Algunas cosas parecen de ayer. Él miró a su hija. Ya no veía a la niña perdida de aquella noche. Veía a una mujer fuerte, inteligente y con un corazón más grande que cualquier cosa que él hubiera construido. Durante mucho tiempo pensé que yo había cambiado tu vida, dijo Gabriel. Camila lo observó. Sí la cambiaste. Gabriel negó suavemente con la cabeza. No tanto como tú cambiaste la mía. Caminaron juntos por el mismo lugar donde se conocieron. Pero esta vez era diferente. Ya no había un hombre intentando solucionar todo con dinero, ni una niña intentando protegerse del mundo. Solo había un padre y una hija. Esa noche no habían regresado únicamente para recordar. Habían regresado para ayudar. Junto con algunas personas del grupo Santoro, comenzaron a repartir chocolate caliente, pan dulce y abrigos a quienes atravesaban momentos difíciles. Pero Gabriel había dado una instrucción clara. No habría cámaras. No habría entrevistas. No habría titulares con su nombre. Por primera vez en su vida, quería hacer algo bueno sin esperar que el mundo lo reconociera. Mientras entregaba una taza caliente a un hombre mayor sentado en una banca, Gabriel recordó una de las mayores lecciones que Camila le había dado. Ayudar no era mirar a alguien desde arriba. Era recordar que todos, alguna vez, podemos necesitar una mano. Después de un rato, Camila encontró a su padre observando la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó. Gabriel sonrió. En aquella noche, ella sabía exactamente a cuál se refería. Cuando me encontraste. Sí. Hubo una pequeña pausa. Luego Gabriel dijo, ese día pensé que estaba salvando a una niña. Camila lo miró. ¿Y ahora? Gabriel respiró profundo. Sus ojos recorrieron la Alameda Central, las luces, las personas, y finalmente volvieron hacia su hija. Ahora sé que esa niña fue quien me salvó a mí. Camila tomó su mano. Durante años, ambos habían llevado heridas diferentes. Ella creció pensando que nadie elegiría quedarse. Él vivió creyendo que no necesitaba a nadie. Pero la vida les enseñó algo distinto. A veces la familia no llega de la manera esperada. A veces no comparte la misma sangre. A veces aparece en una noche fría, cuando dos personas completamente diferentes descubren que estaban buscando exactamente lo mismo: un hogar. Antes de marcharse, Gabriel vio a una niña recibir una taza de chocolate caliente de uno de los voluntarios. Por un momento recordó a Camila. Y también recordó al hombre que él había sido. Entonces comprendió algo. Un pequeño acto de bondad nunca termina cuando sucede. Puede viajar durante años. Puede cambiar caminos. Puede regresar cuando menos lo esperamos. 15 años atrás, Gabriel Santoro encontró a una niña sola en la Alameda Central. Pensó que le estaba dando una segunda oportunidad. Pero con el tiempo, descubrió la verdad. La segunda oportunidad había sido para los dos. La bondad sincera puede cambiar destinos,
porque muchas veces un pequeño gesto de cariño vale más que cualquier riqueza o reconocimiento. Personalmente, creo que historias como esta nos invitan a recordar a quienes iluminaron nuestro camino cuando más lo necesitábamos. Al igual que una luz encendida en una noche oscura, un acto de amor puede guiar una vida hacia un nuevo comienzo. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Si Gabriel y Camila tocaron tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si tienes alguna opinión o crees que podemos mejorar, escribe el número 0. Y si estos relatos llegan a tu corazón, puedes suscribirte al canal para seguir compartiendo historias sobre familia, esperanza y segundas oportunidades. Porque a veces, cambiar una vida comienza con algo tan sencillo como elegir mirar a otra persona con el corazón.